A continuación vamos a explicar la anatomía de la médula espinal. La médula espinal consta de dos engrosamientos, inicialmente. Un engrosamiento cervical entre C3 y T2 y un engrosamiento lumbar entre L1 y S3. Externamente la médula espinal se encuentra constituida por dos cordones anteriores, uno derecho y uno izquierdo, divididos por una fisura o surco medio anterior. Dos cordones laterales de mayor tamaño y dos cordones posteriores, que podemos observar en esta imagen. Dos cordones posteriores. Los cordones anteriores se encuentran divididos de los cordones laterales por un surco denominado surco anterolateral. Por este surco anterolateral emergen los filamentos de la raíz ventral y por el surco posterolateral, que es el que tenemos acá, que divide los cordones posteriores de los cordones laterales, emergen los filamentos de la raíz dorsal, que son estos. Los filamentos de la raíz ventral se unen para formar la raíz ventral del nervio espinal, y los ligamentos de la raíz dorsal se unen para formar la raíz dorsal, que contiene un ganglio nervioso, el ganglio espinal. La raíz dorsal y ventral se unen para formar el nervio espinal. La médula espinal se encuentra dividida funcionalmente en lo que se denomina segmentos medulares o metámeras. Existen 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lumbares, 5 segmentos sacros y un segmento coxígeo. De cada segmento medular emergen un par de nervios raquídeos espinales. En total son 31 pares de nervios raquídeos, los cuales emergen por el agujero de conjunción formado por dos vértebras. Adicionalmente, en la región cervical, los cordones posteriores se encuentran divididos por el surco intermedio posterior, que divide el cordón posterior en dos fascículos, uno medial, fascículo gracilis, y uno lateral, el fascículo cuneatus o cuneiforme. Internamente la médula se encuentra dividida en sustancia gris con una disposición central y sustancia blanca periférica. En la sustancia gris podemos observar unas astas posteriores con función sensitiva y unas astas anteriores más gruesas de mayor tamaño con función motora. En la mitad y uniendo las astas anteriores con las posteriores tenemos la comisura gris, en el centro de la cual se encuentra un pequeño conducto denominado conducto o canal ependimario por el cual circula líquido cefalorraquídeo. A su vez, la médula espinal se encuentra rodeada por las meninges. Son capas de tejido conectivo. La meninge más externa se denomina la dura madre. Podemos observarla acá. Luego viene la meninge de la capa de la aracnoides y más interna la capa de la pía madre. De la capa de la pía madre emerge un pequeño ligamento denominado ligamento dentario, cuya función es de sostén o anclaje de la médula espinal. Entre la capa de la aracnoides y la pía madre se encuentra el espacio subaracnoideo, por el cual también circula líquido cefalorraquídeo. Las meninges, o únicamente la dura madre, termina en el fondo del saco dural, a nivel de S2. En la parte más inferior de la médula espinal podemos observar la cola de caballo o cauda equina, a nivel de las porciones lumbar y sacra, en la cuales las raíces, en su trayecto dentro del canal vertebral y sacro, forman un nutrido haz de fibras. En esta región más inferior también se observa el cono medular, que termina con el filum terminal, que es un hilo de tejido conectivo. En cuanto a la irrigación de la médula espinal, esta se encuentra
a cargo de la arteria espinal anterior, que transcurre por todo el surco o fisura media anterior de la médula espinal, es esta que tenemos acá, y por las arterias espinales posteriores, que son dos. La arteria espinal anterior, inicialmente a nivel cervical, emerge de dos ramas de la arteria vertebral, que es esta que tenemos acá a cada lado. Esas dos ramas se unen y forman la arteria espinal anterior. En los demás segmentos medulares, la arteria espinal anterior a la arteria espinal anterior llegan otras arterias denominadas arterias radiculares, que son ramas de la aorta o de las arterias ramas de las arterias intercostales, respectivamente anteriores y posteriores. Las arterias espinales posteriores discurren a lo largo de los surcos posterolaterales. Además, podemos observar la arteria espinal magna o de Adam-Kiewicz, que irriga la región torácica y lumbar y nace en T11 del lado izquierdo. El drenaje venoso va a cargo del plexo venoso interno y externo. La médula espinal presenta grupos de fibras axonales que están encargadas de transportar la información motora y sensitiva a través de la médula. Para empezar, vamos a hablar de los tractos ascendentes o sensitivos. Uno de ellos es la propiocepción consciente. El ganglio de la raíz posterior recibe los estímulos de los receptores sensoriales. Esos estímulos se transportan a través de esas fibras del ganglio hacia el cordón posterior de la médula espinal. Cuando ingresa al asta posterior, hace sinapsis predominantemente con las neuronas de la lámina 1 y la lámina 2. Luego llegan al núcleo de Gracilis o el núcleo cuneiforme, que sería la segunda neurona, donde sus axones van a ascender hacia el tallo cerebral. En el tallo cerebral, más que específicamente en el bulbo, esas fibras van a cruzarse y van a tomar el nombre del lemnisco medial. Van a seguir ascendiendo hasta el tálamo, donde van a hacer sinapsis con la tercera neurona, que va a mandar a su vez axones hacia la corteza somatosensorial. En todas las vías sensitivas, la primera neurona va a ser el ganglio de la raíz posterior. Por eso ya no lo voy a volver a mencionar. Voy a empezar desde la segunda neurona. En la vía del tracto espinotalámico anterolateral, que es la encargada de transportar el dolor y la temperatura, las neuronas en las láminas 1, 3, 4 y 6 reciben señales excitatorias inhibitorias de las neuronas dentro de la sustancia gelatinosa, que es la 2. Estos axones se cruzan en la comisura anterior de la médula espinal y se originando el cordón anterolateral, donde ellas se cruzan al opuesto. Después ellas ascienden hacia el tallo cerebral, donde van a conformar primero el lemnisco espinal y después el lemnisco trigeminal. Una vez allí van a ascender hacia el tálamo, donde está la tercera neurona. Esta tercera neurona proyecta sus fibras hacia donde está la cuarta neurona, que es la corteza somatosensorial de la corteza cerebral. En la vía o el tracto espinorreticular, las neuronas ascienden desde las láminas 5 a las 7 y acompaña la vía espinotalámica para terminar en el bulbo. En el bulbo, estas fibras van a seguir ascendiendo hacia la corteza cerebral. Este sistema
sirve como iniciador o es excitatorio para la corteza cerebral a través del sistema activador reticular y ayuda a interpretar la naturaleza de un estímulo. En el tracto espinocerebeloso, que lleva la propiocepción inconsciente, tenemos que las fibras colaterales del fascículo de Gracilis van a hacer sinapsis con el núcleo de la lámina 7, que se extiende desde T1 a L1, denominado también núcleo dorsal o columna de Clark. Este da partida al tracto espinocerebeloso posterior. Este tracto asciende y pasa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior hacia la corteza cerebelosa. El tracto espinocerebeloso anterior arranca desde la médula espinal e inicialmente se cruza, luego asciende hacia el mesencéfalo por medio del tracto espinocerebeloso anterior y se vuelve a cruzar. Se cruza y después va a ingresar por medio del pedúnculo cerebeloso superior a la corteza cerebelosa. Los tractos descendientes o motores en los tractos descendientes o motores tenemos el más importante, que es la vía piramidal. La vía piramidal tiene origen en el área motora de la corteza cerebral, donde las neuronas van a proyectarse hacia el núcleo del bulbo una vez atravesado el tálamo, el mesencéfalo y el puente, para conformar lo que son las pirámides. En las pirámides tenemos lo que se llama la decusación de las pirámides, donde del 70 al 90% de esas fibras se van a cruzar al tracto corticoespinal lateral, mientras que las que no se cruzan van a seguir por su mismo camino en el tracto corticoespinal anterior. Las fibras que se cruzan van a hacer sinapsis después con la segunda neurona de las vías motoras piramidales, donde esa segunda neurona va a llevar sus fibras al músculo esquelético o el órgano efector. Mientras que las fibras que no se cruzaron y van a seguir descendiendo por ese tracto corticoespinal anterior, en el momento preciso y adecuado, en la metámera correspondiente, van a cruzarse hacia la comisura blanca opuesta o contralateral para luego hacer sinapsis con la segunda neurona, que va también a llevar sus fibras al músculo efector. Bueno, entonces vamos acá a hablar del caso 1.3, que consiste en una paciente de 67 años, diestra, la cual se despertó con mucho dolor en la espalda baja, acompañada de un dolor radicular, que quiere decir que es en la columna, el cual se irradió hacia las extremidades inferiores. Adicionalmente, presenta malestar abdominal. La paciente fue al baño, pero no pudo levantarse nuevamente. En el transcurso de la clínica, desarrolló incontinencia urinaria y posteriormente incontinencia intestinal. La paciente presentaba pariplegia e hiporreflexia en las extremidades inferiores. No había estimulación en la planta del pie y la sensación de posicionamiento estaba bien. Presentaba sensación al pinchazo frente hasta T10. También presentaba disminución de la temperatura desde L1 hacia abajo. No presentaba dolor en el sacro. Presentaba el signo de Brevor, que significa debilidad en los músculos abdominales. Tono rectal estaba ausente. No podía levantar la pierna izquierda estirándola al mismo tiempo. Posteriormente, la paciente presentó una mejoría a los 2 días, en el cual el dolor se redujo considerablemente. La fuerza de las extremidades inferiores mejoró y apareció el reflejo de Babinski y la hiporreflexia en las posteriores semanas. Su sensibilidad mejoró, pero la paciente seguía presentando incontinencia urinaria. Posteriormente, la paciente quedó moviendo nada más una pierna, presentó movilidad en una sola pierna, pero aún así no podía caminar. La paciente se le diagnosticó el síndrome de arteria espinal anterior
y en el 70% de estos casos no se sabe por qué se genera la enfermedad, pero se sospecha que puede ser por estrés mecánico vascular. Bueno, vamos a hablar de la anatomía del caso clínico. Entonces, en primera instancia, el dolor abdominal que presentó la paciente va desde los dermatomas T7 a los dermatomas T12, que corresponden a estos. T7 hasta T12, que corresponden a la sección del abdomen. La paraplegia que presentaba el paciente es presentada debido a un daño en la vía piramidal, posiblemente causado por problemas parciales de irrigación de la arteria espinal anterior, debido a que esta arteria irriga los 2/3 anteriores de la médula espinal, que corresponden a un segmento eferente o motor. No hay estimulación de la planta del pie en las primeras instancias de la enfermedad por un daño en los dermatomas L5, los cuales los podemos observar acá. Dermatomas L5 corresponden a esta parte, a la planta del pie. Entonces, lo cual causa problemas en las vías sensitivas y por ende no hay respuesta o reflejo frente al estímulo. La sensación de posicionamiento estaba bien, lo cual indica que la propiocepción consciente estaba bien. La paciente presentaba sensación frente al pinchazo hasta T10, lo cual quiere decir que la vía espinotalámica estaba bien hasta T10 y por debajo se ve afectada. A su vez, presentaba disminución en la sensación de temperatura por debajo de L1, lo cual es la vía espinotalámica lateral, que también corresponde a dolor y temperatura. Entonces lo que quiere decir es que por debajo de L1 hay problemas en la vía espinotalámica lateral. La paciente persistió ya a las últimas instancias de la enfermedad, más que todo ya después de la reducción del dolor. La paciente persistió con incontinencia urinaria, generó el reflejo de Babinski, que se da en los bebés menores de 2 años, y presentó hiperreflexia. Esto es debido a secuelas motoras causadas por el síndrome de arteria espinal anterior. Bueno, vamos a hablar de la fisiología normal de los impulsos nerviosos a través de las vías sensitivas y motoras. Y adicionalmente vamos a destacar la fisiopatología del caso clínico. Para poder entender bien las vías sensitivas y motoras que se ven afectadas en el caso clínico, es necesario entender el recorrido de 2 vías, la vía del dolor y temperatura y la vía piramidal. La vía de dolor y temperatura comienza a nivel del receptor ubicado en la piel. Posteriormente va a estar la neurona periférica ubicada en el ganglio de la raíz posterior, que se va a continuar por medio de la neurona ubicada en el asta posterior. El axón de esta neurona se va a cruzar al fascículo anterior del lado opuesto y va a llegar hasta la neurona talámico-cortical. Por último, el axón de la neurona talámico-cortical va a llegar a la corteza cerebral, en donde se encuentra la neurona cortical, ubicada en el área sensitiva principal o área de Brodmann 312. La segunda vía a resaltar es la vía piramidal, que comienza en el área motoria primaria o área de Brodmann 4, donde se ubica el cuerpo de la neurona central. Su axón va a descender por la parte anterior del mesencéfalo hasta una zona denominada la decusación de las pirámides. Ubicada inferior al surco bulbo protuberancial, en esta zona se va a cruzar el 90% de las fibras de este fascículo y el otro 10% por su respectiva metámera. La terminación de este axón va a formar la unión neuromuscular. En cuanto a los reflejos que se examinan en el caso clínico, se pueden resaltar los reflejos miotáticos en general, como por ejemplo el reflejo rotuliano y el reflejo aquiliano, donde al principio del caso hay una hiporreflexia. El otro reflejo presente que llama la atención al final del caso clínico junto con la hiperreflexia, en general es el reflejo de Babinski, que tiene un receptor ubicado en la piel,
se propaga a través de su vía aferente, que en este caso sería el nervio tibial, se integra en la porción de la médula entre L4 y S1 y se regresa por su vía eferente, que es el nervio tibial, y finalmente va a llegar al órgano efector, que sería el músculo extensor de los dedos de los pies. En cuanto a la fisiología, a nivel de complejidad molecular, se puede resumir con el procesamiento somatosensorial, que comienza en un receptor, en este caso el corpúsculo de Ruffini, que va a ser afectado por la amplitud del estímulo térmico que reciba, generando potenciales graduados como la liberación de neurotransmisor a través de la membrana presináptica, debido a la previa apertura de canales de calcio que van a degranular las vesículas sinápticas. Por último, el neurotransmisor va a generar una despolarización de membrana que va a generar un potencial de propagación por medio de canales voltaje dependientes. Bueno, ahora continuaremos hablando de la parte histológica de la médula espinal. Primero es importante aclarar que la sustancia gris se distribuye hacia el centro de la médula espinal, esta que tenemos acá, y la sustancia blanca se distribuye hacia la periferia, que es esta que tenemos acá. La sustancia gris la podemos dividir en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. Entonces, dentro de toda la sustancia gris encontramos células estrelladas multipolares, que son estas que tenemos acá o estas que podemos ver acá. Pero las células del asta anterior se encargan de llevar las eferencias hacia los órganos efectores, mientras que las del asta posterior se encargan de llevar las aferencias desde las extremidades hacia el cerebro. Una característica importante de las células las células estrelladas o las neuronas estrelladas de la médula espinal es que en ellas podemos ver como unos gránulos que son un poco más basófilos distribuidos alrededor de todo su citoplasma, que serían cuerpos de Nissl, que son estas bolitas que vemos distribuidas un poco más basófilas que el citoplasma alrededor de todo el citoplasma de la neurona. Estos cuerpos de Nissl son ribosomas libres que aquí encontramos. Dentro de la sustancia gris encontramos también neuroglía. Entonces encontramos astrocitos protoplasmáticos, oligodendrocitos, que son los encargados de mielinizar los axones salientes de estas neuronas. Encontramos también células ependimarias que se localizan en el centro de la sustancia, aquí, y las podemos ver aquí, que es un epitelio cúbico simple, aquí lo tenemos. Y también encontramos microgliocitos. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver aquí microgliocitos, que son células que funcionan como macrófagos en el sistema nervioso para defender ante cualquier antígeno. Son células que tienen un núcleo un poco alargado y bastante condensado. También encontramos los astrocitos, que tienen una similitud morfológica muy parecida a los oligodendrocitos, pero los podemos diferenciar ya que su núcleo tiende a ser un poco más pálido que el del oligodendrocito. Entonces aquí tenemos un astrocito y aquí tenemos un oligodendrocito. Ahora hablemos de la sustancia blanca. En la sustancia blanca encontramos únicamente fibras nerviosas que provienen ya sea de las extremidades o vienen desde el cerebro y se van a distribuir por todo el cuerpo. Aquí también encontramos neuroglía, pero a diferencia de la sustancia gris no encontramos ni células ependimarias ni astrocitos protoplasmáticos, sino astrocitos fibrosos. También encontramos los oligodendrocitos y los microgliocitos, que cumplen la misma función. También es importante que hablemos de un tejido que recubre la médula espinal. Este tejido se denomina meninge. Entonces, en las meninges existen tres tejidos que tienen diferencias estructurales. Primero encontramos la dura madre, que es una capa fuerte y densa de tejido conectivo, donde encontramos fibroblastos, fibras colágenas y algunas elásticas. Es un tejido conectivo denso y regular con predominio de colágeno. Debajo de la dura madre encontramos la aracnoides. La aracnoides es una capa muy delgada, no es vascularizada
y está formada por tejido conectivo laxo. Más abajo encontramos la pia madre. La pia madre es una capa muy fina de tejido conectivo laxo, estrechamente adherida a la superficie de la médula espinal. Posee alta vascularización. Tiene fibroblastos, macrófagos, células cebadas y algunos linfocitos. Tiene fibras colágenas y elásticas. Lo podemos clasificar como un tejido conectivo laxo vascularizado. Entre estos tejidos, o entre la dura madre y la aracnoides, encontramos el espacio epidural. Perdón, entre el periósteo y la dura madre encontramos el espacio epidural, donde encontramos tejido conectivo laxo, tejido adiposo, un plexo venoso y nervios. Entre la dura madre y la aracnoides podemos encontrar líquido seroso. Este espacio se llama el espacio subdural. Y entre la aracnoides y la pia madre encontramos el espacio subaracnoideo, donde encontramos el líquido cefalorraquídeo, que tiene una gran utilidad clínica.